Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 2, episodio 3. Hoy tenemos a Antonio Pérez, un entrenador que para mí es más que un entrenador, que nos hemos conocido últimamente bastante más y lo vas a ver en la conversación. Es alguien que ha pasado por muchos proyectos, por diferentes roles, entrenador profesional en Alicante actualmente, pero es una persona que tiene un montón de inquietudes y que siempre está planteando pues, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué podría hacer mejor, qué decisiones toma, cómo plantea sus objetivos. Y este podcast que va de rendimiento, pues ya era hora que viniera alguien como él. O sea que espero que disfrutes de esta charla, que comparte un montón de reflexiones súper interesantes relacionadas con el mundo del deporte, con el mundo de la empresa y con cualquier cosa a la que te dediques, porque al final va de procesos, objetivos, éxitos, fracasos, decisiones, cambios y tener que adaptarse a todo esto que pasa. Así que espero que lo disfrutes, que te inspire y hoy conoceremos un poquito mejor a Antonio Pérez. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Albert. Muy bien, aquí estamos de lunes por la mañana. Contento porque, bueno, ayer el equipo hizo un buen partido, hemos ganado de nuevo y ya sabes que esto es gasolina para el entrenador, o sea que bien, contento. Así es. Yo tenía muchas ganas de esta charla, como ya te he compartido varias veces, pero me gustaría comentar como una previa de esta reunión. La primera es que hemos tenido que reajustar la hora, cambiarla un poco por una reunión de improviso que ha habido antes. Pues que la vida del alto rendimiento es esto, ¿no? Es tener que estar adaptándote constantemente a lo que pasa. Sí, yo creo que una de las partes más importantes que tiene que tener un entrenador, sobre todo, y un jugador también, y cualquier miembro del staff y que está relacionado con alto rendimiento es la capacidad de adaptarse a los cambios, lesiones, malos momentos, derrotas inesperadas, victorias inesperadas también. Bueno, entonces esa adaptación a las situaciones de éxito y fracaso y sobre todo a, a la adaptación del entorno que tiene el entrenador alrededor, ¿no? Que yo creo que manejar las inteligencias que rodean al entrenador es una de las asignaturas que no se dan en, el curso, los cursos de entrenadores, ¿no? Y ahí, bueno, esa capacidad de adaptación yo creo que también posibilita y mejora la labor del entrenador y de todos los miembros que están en este proceso, yo creo. Y luego hay otra cosa que es casi la primera entrevista charla que preparamos casi conjuntamente con el invitado. O sea, esto ha salido así como muy natural, porque claro, para que la gente sepa, tú y yo es como que nos seguíamos, pero no nos conocíamos personalmente, ¿no? Y nos habíamos ahí como investigado. Yo te sigo, tú estás en la newsletter hace tiempo, entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿la newsletter a ti qué te parece? Porque si a ti no te gusta, igual me planteo hasta cerrarla, ¿sabes? No, hombre, la verdad es que eh, cuando estás en redes sociales muchas veces, bueno, pues tienes un objetivo yo, por ejemplo, en Twitter no es una cuenta profesional, pero sí de información. Yo sigo a mucha gente que me aporta cosas, ¿no? Que me parece muy interesante lo que dice, cómo lo dice, el esfuerzo que hace por compartir conocimiento y generar inquietud en la gente que lo pueda seguir y tú eres una de esas personas, ¿no? Que aparecen. Desde luego, no, cada vez hay más información sobre psicología del deporte, alto rendimiento, pero bueno, en el primer momento que salió, yo creo que fue al principio, me enganché y yo creo que es muy interesante porque te genera otro ángulo de dónde ver las cosas, de cómo las ves tú, de las experiencias que tú tienes. Y a veces ya no es solo información, pero como tú las cuentas, hay una parte de reflexión, ¿no? Y esa reflexión es lo que tú ya tienes como conocimiento y tú lo estás entregando. Entonces, bueno, en ese sentido, yo animo a todo el mundo que le guste el alto rendimiento y la psicología a que pueda tener acceso a esa newsletter y bueno, en viajes, en momentos antes de dormir, bueno, pues son momentos donde si verdad tienes inquietud, pues bueno, te puede generar todavía más reflexión y sobre todo una manera de ver las cosas de una forma diferente, ¿no? A como tú las estás haciendo, las sientes.
Pues yo te lo agradezco, porque la verdad es que hay gente ahí dentro que me genera como una responsabilidad de quién lo está leyendo, ¿sabes? Que dices, cuidado, ¿sabes? Que cuentas aquí tus reflexiones y tus cosas. Pero luego está la otra parte, claro, de mi investigación hacia ti, ¿no? Esa es la tuya hacia mí y la mía hacia ti. Y que nos hicimos una llamada, porque cuando te escribí yo te dije, Antonio, que te sigo hace tiempo y tal, y tú, pero cómo que me sigues? ¿Cómo sabes de mí? ¿Cómo tal? Oye, nos llamamos un día y casi hicimos un podcast previo. Sí, Entonces, en tu caso, para mí esto salió de una forma, hostia, súper natural y súper apasionados los dos, muy frikis de esto, pero debo decirte que según como me lo hubiera dicho y si me lo dice otra persona y tal, también igual tendría esa parte de, hostia, este tío quiere como controlar todo lo que va a pasar, ¿no? Y quizás son los dos mundos en los que veo a los entrenadores, sobre todo entrenadores profesionales muchas veces, ¿no? Entre esa pasión y ese querer controlar todo, casi lo que no se puede controlar. ¿Tú cómo lo ves eso? bueno, yo, de verdad, a veces escucho a mucha gente que me habla de cómo soy, ¿no? Y a mí me cuesta decirle a los demás cómo son. Eh, Desde luego yo estoy todavía en el proceso de conocerme a mí. Y yo creo que muchas veces a mi edad ya piensas por qué hiciste tantas cosas, ¿no? ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué te licenciaste en coaching? Y yo creo que hay una parte de conocerme mejor a mí, de transformar cosas que tenía dentro y que me posibilitan y me habilitan a ser mejor entrenador, que es la profesión y la pasión que tengo, ¿no? Entonces, am, yo creo que no es solo control lo que necesita el entrenador, porque es muy difícil controlar el baloncesto. El baloncesto siempre te va a ganar, ¿no? El baloncesto va a estar siempre por encima de los entrenadores y de los jugadores. El juego evoluciona y tú tienes que adaptarte y estar al día de esa evolución. Pero sí que creo que los entrenadores deben de prevenir riesgos, deben de prevenir amenazas, deben de prevenir situaciones que se van a dar. Y eso quizás no es control, pero sí es preparación. Prepararte para situaciones que no esperas, prepararte para reacciones emocionales de jugadores, para reacciones emocionales del staff, para reacciones tuyas, que pasas una línea roja emocional que te hace decir cosas que no quieres decir. Entonces, en ese sentido, no es control, pero sí que es prevención. Yo le llamaría prevención. Pues luego, en el camino este de cómo he llegado hasta aquí, como hasta ti también, como te dije en la llamada, yo siempre me sentí un poco bicho raro, ¿no? Porque siempre he tenido inquietudes que poca gente me ha podido resolver y al final es como que he tenido que ir haciendo un poco mi camino. Y a la que veo gente como tú, que tiene amplitud de miras y otras inquietudes y tal, siempre me gusta quedarme a ver qué aprendo. Porque tengo la sensación de que cuando un entrenador solo me habla de cosas tácticas, un preparador físico solo me habla de ejercicios y un psicólogo solo me habla de técnicas, desconecto, porque pienso, tú no sabes llevar a cabo un proyecto porque no vas a saber resolver problemas, ¿no? Entonces, en tu caso, me gustaría que si pudieras contar cuáles son todas esas cosas que has hecho, o varias de ellas, para ser mejor entrenador, pero que se supone que no tienen relación con el propio juego, o, aparentemente. No, a ver, yo fui jugador de baloncesto en la época de una breve historia, ¿no? De mí. Yo nací en Ferrol, en la época donde el baloncesto bueno, el bar de Ferrol era todo en la ciudad. Generaba turismo, generaba ilusión. Imagínate una ciudad de 75.000 habitantes jugando la Copa Korak, ¿no? De aquella, que es como ahora la Eurocup. Nat Davis, Manuelito Ayer, Bill Collins, Otis Howard, la Isla Bodrama, un montón de jugadores pasaban por allí y mis padres me llevaban a los partidos desde los 3 años. Entonces de ahí, pues yo creo que sale un germen y un amor hacia el juego, hacia el baloncesto desde muy pequeño y si no jugabas a baloncesto en Ferrol es que te pasaba algo como niño, ¿no? O tenías algún problema o jugabas al baloncesto. Había un montón de equipos en la ciudad. Ahora mismo eh, es totalmente diferente, ¿no? El momento del baloncesto en Ferrol, pero en aquella época en la categoría infantil había 3 divisiones en una ciudad tan pequeña. Y ese amor por el juego pues me llevó a ser jugador. Me llevó a ser jugador, llegué a ser profesional hasta la segunda división, la que ya se llamaba Primera División, Liga EVA después, antes de la ACB, y llegó a llamarse después Leporo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo he jugado baloncesto con, con ese salario que teníamos de aquella, pues me pagué los estudios, me pagué mi formación, yo estudié ciencias de la física y el deporte, y después empecé a estudiar psicología clínica por la UNED porque quería
estudiar psicología del deporte y la única manera, la única vía todavía que hay en España es licenciarte en psicología clínica y luego pues tener una formación paralela pues con un doctorado, con un máster y ese camino inicié, ¿no? A la vez que jugaba pues me, me preparaba para luego ser entrenador. Yo quería dedicarme al alto rendimiento. A pesar de que mis padres me decían, estudia una ingeniería, estudia medicina, estudia otras cosas que tienen más futuro que correr, ¿no? Como decía mi padre. Y mi padre me decía, Luis Aragonés no estudió psicología, no estudió ciencias de la artística y del deporte y es entrenador. Yo, bueno, pues cada uno tiene su camino, ¿no? Y en ese sentido, a mí, todo este proceso eh, me ha mejorado, ¿no? No es algo puntual o porque muchas veces cuando voy a dar alguna charla y termina la charla y alguien me viene y me dice, en qué libro está eso? ¿No? Yo creo que no está, es un cúmulo, es mi propio MBA, ¿no? ¿Cuántos libros has leído? A cuántas personas has escuchado? ¿Cuántas reflexiones has hecho de lo que te ha pasado? ¿No? Y eso me ha mejorado como entrenador. Yo creo que toda esta formación paralela me ha mejorado en mi manera multidisciplinar de entender este deporte. Al final, si tú estás en alto rendimiento y tienes un staff que coordinar, un preparador físico, un psicólogo del deporte, un fisioterapeuta, pues tienes que tener como mínimo algo de conocimiento de cada área para poder sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Igual que intentas sacar lo mejor de cada jugador, tienes que intentar sacar lo mejor de cada miembro de tu staff para que esa persona esté motivada, para que esa persona esté comprometida, para que esa persona te pueda ayudar al máximo nivel y comprender el proceso, ¿no? Muchas veces los entrenadores, pues bueno, si no comprendes el proceso de cada uno de ellos, pues vaya, ya como tú veas, ¿no? Ya como tú veas, tú ya eres profesional. Lo mismo le decimos a veces a los jugadores, tú eres profesional, tú esto ya tienes que saber hacer, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de que hay que ayudar para ser ayudado también. Yo quiero que la gente que esté conmigo me mejore a mí también como entrenador, ¿no? Y también es un punto que yo le pido a la gente que está conmigo. Que ellos quieran mejorarme desde su área, desde su multidisciplinaridad que quiero que tengan. Y bueno, yo creo mucho en eso, ¿no? En ese pensamiento multidisciplinar y que quizás mi formación y el camino que yo he elegido me ha llevado a tener esta sensación y esta motivación de cómo veo yo lo que es entrenar. Claro, luego la dificultad también está en saber encajar todos esos conocimientos y aprendizajes en el contexto, ¿no? En eso que hablábamos. Entonces, ¿qué importancia le das tú al contexto o cómo lo gestionas de una forma mejor para, por un lado, abordarlo de forma completa, que nunca sabes si es completa, pero para unir esas piezas que tengan sentido? Claro, a ver, yo ahí, sobre esto he reflexionado muchas veces, ¿no? Y he hablado muchas veces con mucha gente sobre esto. Y no es lo que sabes, sino de todo lo que sabes, qué necesita cada situación. Esto es lo más difícil. Tú sabes 100 cosas, pero a lo mejor el contexto en el que estás solo demanda de ti dos. Si tú quieres aplicar las 100 cosas que sabes, vas a luchar contra el contexto y al final el contexto te expulsa a ti, ¿no? Entonces, lo más importante es de todo lo que sabes, qué necesita el contexto de ti. Y cuando hablamos de contexto del entrenador, pues baloncesto de formación, entrenar en otro país, con otra cultura, con otra manera de hacer las cosas, qué capacidad de adaptación tienes a ese contexto con todo lo que tú sabes. Entonces, esto es lo más difícil para mí, ser un entrenador universal que sea capaz de sacar lo mejor de los jugadores a los que entrena y de los equipos a los que entrena en diferentes contextos. Yo creo que lo más difícil y es la asignatura eterna del entrenador, ¿no? Que siempre vamos a poder hacerlo cada vez mejor o podemos tener una capacidad de adaptación mejor porque las experiencias anteriores nos van a hacer reflexionar sobre en qué nos hemos equivocado y qué necesito la próxima vez para poder estar en un contexto similar y poder tener éxito, ¿no? Y esto de, no, es un entrenador de descensos, no, es un entrenador de ascensos, no, es un entrenador de coger equipos a mitad de temporada. Sabemos que, bueno, que son clichés, ¿no? Que muchas veces ponemos a los entrenadores en estantes que es difícil de cambiar. Pero yo me considero un entrenador con capacidad de poder adaptarse, por lo menos es lo que quiero, ¿no? Ser capaz de poder entrenar a 10 niños de 9 años con ilusión, ser capaz de poder entrenar a un equipo súper profesional, ser capaz de entrenar a un equipo de veteranos si solo quiere pasárselo bien. Entonces esto es lo más difícil y quizás es lo más, para mí, lo que más me motiva, ¿no? Sí, ser capaz de sacar lo mejor de cada persona que viene a un espacio y que viene con una motivación que muchas veces la tiramos por el retrete, por cómo nos comportamos en ese contexto
porque yo considero que el entrenador tiene la capacidad de generar contextos, eh, o de mejorarlos, o de empeorarlos si tu trabajo no es el adecuado. Claro, pero con todo esto que dices, entonces realmente no sé si tiene mucho sentido esto de comparar proyectos, comparar equipos, porque claro, cada uno es diferente y tiene un contexto diferente, pide unas cosas diferentes, pero luego parece que, claro, es la vara de medir que usamos siempre. No, no cogemos un Sí. proyecto e intentamos analizar qué ha pasado ahí. Entonces, no sé si es porque como nos falta información, pues es más fácil comparar, pero claro, eso también lleva a conclusiones equivocadas, ¿no? No, eso, a ver, eso hay que vacunarse contra, no contra eso, pero sí que hay que vacunarse para que eso no te afecte. Evidentemente que estamos en un mundo que te juzgan por los resultados y al final muchas carreras se terminan o se deterioran porque te juzgan por los resultados, más que por lo que mereces, ¿no? Entonces, yo a veces hablo mucho de esto con los jugadores. Vamos a intentar merecer ganar el partido y seguramente lo ganemos, pero si lo perdemos y hemos merecido ganarlo, pues haciendo las cosas que trabajamos y con la intensidad que proponemos y con los objetivos que tenemos, yo creo que es el camino de intentar vacunarse contra la evaluación externa, ¿no? Del contexto en el que estamos, que muchas veces es una evaluación sin tener en cuenta a la persona, sin tener en cuenta el trabajo diario, sin tener en cuenta la formación paralela, sin tener en cuenta la motivación y compromiso de los jugadores a los que entrenas o del staff que tienes. Y es cruel, sí, pero es que son las reglas del juego y ahí como no las aceptes, pues siempre estarás en lucha, ¿no? contra el contexto. Entonces yo acepto esto, pero elijo este camino. Elijo el camino de intentar hacer las cosas de la manera que quiero hacerlas. Al final vas a estar en los sitios el tiempo no que eliges tú muchas veces, sino el que el baloncesto te permite y ya está. Pero por lo menos estar en los sitios haciendo las cosas que crees que se deben de hacer y cómo se deben de hacer, independientemente de la evaluación externa, que es lo más complicado. Tal cual. Y por cerrar el tema este del contexto, te quería sacar dos temillas más. Uno es que tú me dijiste que la mayoría de empresas y equipos deportivos tienen la sensación de que tienen problemas de comunicación. ¿Puedes desarrollar un poco esto? Bueno, yo ahí estoy muy sensible hacia estos temas. Yo creo que dos entrenadores, imagínate dos entrenadores con el mismo equipo y la misma tarea, el mismo objetivo que tiene la tarea, cómo la plantean, cómo corrigen, cómo la llevan, cómo la cuentan. El impacto que tiene sobre el mismo equipo y los mismos jugadores es totalmente diferente. Entonces, el valor que yo le doy al lenguaje, a desde dónde hablas, a cómo lo cuentas, a cómo corriges, a si tienes una comunicación negativa o positiva, a si utilizas mucho la ironía. Todo este tipo de cosas condicionan poco a poco, a corto, a medio y a largo plazo a las personas que te rodean. Y sobre todo si tú eres la persona que lleva la voz cantante y que dirige todo este tipo de cosas, ¿no? Ya no solo como un entrenador, sino un directivo, un coordinador de grupos. Mm, ¿Cómo eres capaz de generar un contexto solamente por cómo cuentas las cosas? Yo creo que poner en valor esto es definitivo. Por lo menos yo le doy un valor gigante y soy sensible. De hecho, he hecho un coaching ontológico sobre esto. ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde decimos las cosas? ¿Cómo las contamos? Porque al final los entrenadores somos vendedores de ideas. Nosotros vendemos una idea al equipo. Si la tenemos, porque muchas veces no tenemos ni la idea, entonces, ¿qué vas a vender? Pero tenemos que dominar esa idea, que los jugadores sepan o vean que hay pasión detrás, que crees a muerte en esta idea, a pesar de que tengas puntos de flexibilidad. Bueno, yo creo que todo esto para mí es fundamental y muchos de los problemas que existen hoy en día es por la comunicación, la interpretación de lo que dice el otro, el no resolver los problemas, el no afrontar los conflictos, el guardar el conflicto en el Tupperware y luego lo abres dentro de un mes y huele peor. Um, el manejo del conflicto en situaciones de grupos yo lo considero limitante o al revés, o potencialmente uh, algo que puede generar crecimiento si se manejan bien. Muchos conflictos no se afrontan por falta de habilidades sociales, habilidades blandas que llaman ahora, por falta de poder expresar lo que sientes y cómo lo sientes desde la honestidad. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que influyen mucho en el devenir de las empresas y de los equipos de trabajo, porque no,
porque no hay una comunicación abierta, limpia, sana y porque no se afrontan los conflictos de una manera coherente y muchas veces se evitan por incomodidades, ¿no? Y falta de responsabilidad. Y luego hay otra reflexión muy interesante que me dijiste, que la quería compartir, y es que tú me comentaste que cada vez los entrenadores deben ser mejores, tener la responsabilidad de ser mejores, y ya no desde un punto de competencia entre vosotros, sino porque los staff que tenéis, cada vez hay gente más preparada. Entonces, cada vez tienes que gestionar a un preparador físico que es mejor, a un fisio que es mejor, a ayudantes que son mejores, tienes más cantidad de información, datos que puedes manejar, y entonces eso te implica a ti a subir el nivel, porque si pretendes gestionarlo como se hacía a lo mejor hace tiempo, pues te quedas atrás, pero porque no puedes llevar esa nave. Claro, es lo que te comentaba antes, ser un entrenador interdisciplinar y multidisciplinar, yo lo considero a día de hoy y los próximos años definitivo. Si no, cada vez en un equipo profesional vienen preparadores físicos más preparados, que conocen el juego, que saben la demanda física que tiene el juego para el deportista y ahí un entrenador, a pesar de tener sus ideas, tiene que ser flexible y entender que esto sucede, que no puedes entrenar 4 horas seguidas, que no puedes sobrecargar a los jugadores, que hay ciertos movimientos que a lo mejor son evitables, que hay, bueno, y lo mismo con un psicólogo del deporte, ¿no? Tú no puedes llegar a un club y el club que te diga que tienes en tu poder la posibilidad de tener un psicólogo del deporte y no saber en qué te puede ayudar o cómo te puede ayudar. Y tienes unos recursos humanos que el club pone en tus manos y tú no eres capaz de optimizarlos. Yo creo que eso es un error grave. Para mí sería un error grave como profesional tener medios que no se puede utilizar, ¿no? Entonces, cuando llegas a un puesto de ese nivel, donde tienes a personas preparadas en todas sus áreas, tienes que tener un mínimo de habilidad y de conocimiento para poder gestionar todos esos recursos humanos y poder conseguir los objetivos. No tienes que ser el máximo especialista en todos ellos, pero sí tener conocimiento para poder hablar con todos ellos en una conversación profesional y de alto rendimiento sobre su área. Si no, ellos se van a dar cuenta que no estás preparado. Y eso sí que es perder credibilidad dentro del staff. Uh-huh. Y luego, claro, dentro de este mundillo, todo esto, con pocas plazas, al final todo el mundo busca esa oportunidad, ¿no? Ya seas jugador, entrenador, lo que sea. Entonces, claro, la pregunta es, ¿la oportunidad se espera o se persigue? El otro día veía en la imagen la típica que salía uno con un cazamariposas, ¿no? Y al lado otro regando el jardín y parecía que las mariposas venían. Pero no sé yo, en el alto rendimiento, ¿cómo lo ves tú esto? Yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Es que yo llevo 6 mudanzas con la familia, momentos duros, muy duros, eh, familiares, económicos, de tomas de decisión, de dejar pasar oportunidades buenas, de coger otras peligrosas. Y eso son decisiones vitales que cada uno tiene que tomar para crear su oportunidad. No digo ni esperarla, ni, ni, ni desearla, ni ir a por ella. Tú tienes que intentar hacer todo lo que está en tu mano si de verdad quieres para intentar crearla. Y llegará o no. Eso ya no depende muchas veces de ti, pero lo que depende de ti, yo creo que tienes que hacerlo. Tienes que crear tu oportunidad, estar preparado y cuando esa oportunidad llegue, intentar aprovecharlo. Y aprovecharlo no es ser campeón de la liga. O sea, aprovecharlo es que donde estés, que puedas estar tiempo, puedas dejar algo, puedas formar a la gente, mejorar a la gente que está a tu lado, puedas que jugadores que están contigo puedan jugar en otras ligas el día de mañana, todo el mundo que esté a tu lado se revalorice, que las cosas vayan bien, que estés por encima de los objetivos. Eso para mí es ser un equipo campeón y hacer las cosas bien. Y para eso tienes que estar preparado y tomar las decisiones muchas veces arriesgadas, muy arriesgadas, pensando en que estás creando tu oportunidad, ¿no? Y a veces llega pronto, a veces llega tarde, a veces nunca llega. Y es como el arquero, ¿no? Que disparaba a la luna durante años, nunca le va a dar a la luna, pero seguramente al final es un gran arquero, ¿no? Entonces, bueno, yo espero ser un gran entrenador en el futuro y ese proceso estoy. Uh-huh. Yo muchas veces he pensado, desde que te sigo, aunque tampoco te conociera muy personalmente, pero esto te lo compartí, que
he pensado que estabas más preparado que la posición que tenías. Igual me equivoco. ¿Cómo se vive esto en primera persona? Porque si no, no sé si te ha pasado en algún momento, pero como jugador o como entrenador a todo el mundo le pasa, ¿no? Eso que a veces siente que podría tener más de lo que tiene. ¿Cómo se vive eso? Bueno, yo ahí me he trabajado mucho, ¿no? Porque estos sentimientos los tenía sobre todo al principio, cuando eres joven y las cosas no piensas que cuando empiezas a entrenar y tienes un éxito sobrevenido al principio, no ayuda porque yo empecé a entrenar a los 26 años a nivel profesional y, y las cosas fueron bien al principio. Yo llegué a una ciudad como Coruña, un club como el Básquet Coruña, que estábamos en categoría nacional y apostamos por un proyecto con jugadores coruñeses, la mayoría de ellos, y fuimos creciendo y ascendimos hasta el Leporo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, vas con la Federación Española, pero en ese momento piensas que eres un gran entrenador, ¿no? En ese momento piensas que ya soy entrenador y te das cuenta que no, que faltan muchas cosas, ¿no? Tienes que pasar por procesos difíciles, de derrotas dolorosas, de que las cosas no salen bien, bueno, de que tienes que prescindir de jugadores, de que tienes que reconstruir el proyecto, de que tienes que convencer a otros presidentes, de que tienes que convencer a aficionados, a periodistas, a diferentes entrenadores ayudantes, diferentes preparadores físicos, y todo ese proceso es lo que te hace ser entrenador. Entonces, al principio sí que piensas que mereces muchas cosas, ¿no? Como yo con esta formación no tengo una posición de otro nivel, ¿no? Pero es que no, es que eso es irrelevante para el contexto. El contexto lo que necesita de ti es que tú cuando estés en un sitio lo hagas bien y consigas estar por encima de los objetivos y que los jugadores que tienes jueguen a su máximo nivel, a su máximo potencial. Y eso el contexto no te va a medir por tu formación, el contexto te va a medir por el impacto que tú tienes en los sitios a donde vas. Entonces eso lo vas aprendiendo con el tiempo y esa formación que tengo queda para mí, para cómo yo veo la realidad y cómo creo que se deben de hacer las cosas y me da mucha información sobre los demás también, ¿no? De lo que quiero de los demás, de lo que le voy a pedir a los demás y de lo que me pueden llegar a dar, ¿no? Eso también es importante, porque muchas veces un jugador piensas que puede darte cosas que no va a darte. Incluso miembros de tu staff crees que pueden darte cosas que luego no pueden darte, o pueden darte más cosas de las que piensas que te están dando, ¿no? Muchos entrenadores, yo fui ayudante de grandes entrenadores y muchos demandan de ti el 100% de tu capacidad y otros solo necesitan el 30%. Pero de ese 30% tiene que ser el mejor 30% posible, ¿no? Porque es lo que él necesita. Y tú no estás como un entrenador jefe para juzgarle, tú estás para optimizar su baloncesto e intentar hacerle pensar, intentar mejorarle su baloncesto, no cambiarle su baloncesto. Y eso yo creo que también es una asignatura del entrenador ayudante, sobre todo del entrenador ayudante joven, que muchas veces están en una lucha interna, ¿no? Muchas veces. Y ahí sí que hay mucho de lo que hablar, ¿no? Pero yo ahí, en esto que me preguntaste, hay días que visualizo un futuro bueno para mí, es la única manera de pensarlo, pero en los sitios donde estoy, eh, siento que es el sitio que he elegido y que este es mi Olympiacos, este es mi Panathinaikos, este es mi equipo de Euroliga, ahora mismo el Alicante, y quiero hacer las cosas lo mejor posible, mejorar a la gente que está conmigo, intentar ganar el mayor número de partidos y que todo el mundo esté feliz y contento con lo que hagamos. Entonces, no pienso que tengo que estar en otro sitio mejor, pienso que este es el sitio mejor en el que puedo estar ahora mismo porque yo lo he elegido y quiero que sea así y voy a intentar mejorar a todo el mundo que está aquí. ¿Y cómo ves que en este mundillo el fracaso de uno sea la oportunidad de otro? Porque claro, yo muchas veces que lo veo desde fuera es como la naturaleza en su estado más salvaje, ¿no? Bueno, piensa que la cultura deportiva también de los sitios en donde estás es la que marca las reglas del juego. Un entrenador universitario puede estar 24 años entrenando en la misma universidad. Hay sitios aquí que solo puedes estar 24 días. Entonces, bueno, eso te da una idea de la urgencia y de la cultura del dirigente también, ¿no? Dependiendo del club, dependiendo de las urgencias que tenga esa persona que está dirigiendo el club o las personas que dirigen el club, las presiones que tengan ellos en su contexto, en su entorno.
Todo eso también hay que saberlo, ¿no? Los sitios a donde vas tienen una historia, tienen una idiosincrasia y tienen unas necesidades que tú tienes que conocer, independientemente de cómo seas tú como entrenador. Una vez que te eligen, tienes que saber a qué contexto vas y aceptar esas reglas del juego, ¿no? No estar en demanda y no estar en lucha continua con ellos, ¿no? Entonces, entiendes que salga un buen entrenador, es una silla que queda libre. Hay muchísimos, no voy a decir miles, pero cientos de entrenadores preparados en España para dar este salto y bueno, tienes que corresponder con esa necesidad. ¿Y cómo correspondes? Preparándote cada día, mejorando como entrenador, no relajándote, bueno, sabiendo que estando bien preparado siempre vas a tener una opción de poder estar en un buen proyecto. Has dicho cosas que me he apuntado bastante interesantes, que van a salir luego por no perder el hilo y cerramos con el tema de la oportunidad. A ver qué opinas de esta reflexión, por dónde la llevarías tú, de si siendo tú no te vale para conseguir lo que quieres o los objetivos que te has planteado, ¿qué prefieres? ¿Cambiar tú o cambiar tu camino y tus objetivos? No, yo es que cuando alguien me dice, ¿tú qué quieres del baloncesto? Yo lo quiero todo. O sea, yo quiero disparar a la luna y luego ya me quedaré a medio camino. Pero yo intento limpiar el arco y mejorar mi técnica para que la flecha llegue hasta allí. Si no llega, pues bueno. Pero intento hacer cambios inteligentes, sin cambiar mi esencia como entrenador. Sí intento hacer cambios inteligentes y soy bastante autocrítico conmigo, ¿no? Muchas cosas. Y a veces me hago daño en eso. Pero yo creo en cambiar aspectos tuyos que a lo mejor no están yendo bien y que cambiar el objetivo. El objetivo al final, eh, si es alcanzable, bueno, puedo decir, yo quiero ganar la NBA con los Golden State Warriors como primer entrenador. Bueno, ese objetivo yo creo que tienes que recalcularlo, ¿no? Va a ser complicado. Pero, pero sí que hay objetivos alcanzables que yo me pongo a nivel profesional, que si creo que las cosas salen bien, puedo llegar a alcanzarlos. Y si no, pues me quedaré en el camino y en este proceso que estoy, haber estado en Estudiantes, haber estado en Araberri, Basque Coruña, todo este proceso he sido feliz en todos los sitios donde he estado, he aprendido muchas cosas, he estado feliz con mi familia y al final todo este proceso me ha traído hasta aquí ahora mismo, ¿no? En Lucento, en Alicante, intentando hacer las cosas bien, intentando, bueno, pues jugar buen baloncesto, que la gente venga al pabellón y ese proceso estoy. Pero ya te digo, la respuesta para mí es intentar cambiar y mejorar cosas para poder seguir disparando a la luna y intentar darle, Ujú. Y alcanzarla. en ese camino de disparar a la luna y todo esto que implica este mundo profesional y tal, te quería comentar el tema de la familia, ¿no? Que es algo que tú también siempre sacas y siempre dices, "Hostia, mis hijos llevan 6 cambios de colegio, como si fuera un peaje que hay que pasar por esto, ¿no? Entonces, claro, yo te pregunto, ¿el objetivo al final de una carrera así para un entrenador es ganar un título o no haber roto la familia? Porque Yo es te algo puedo que tú hablar de, claro, valoras mucho. sí, claro, eso va en función de los valores de cada persona, ¿no? Entonces este tema es un tema muy personal que yo no quiero que la gente diga, no, es que yo no voy a hablar de generalidades. Cada persona pues sabe lo que tiene, lo que quiere y qué valores y principios sustenta su vida, ¿no? Los míos pues son la familia. A mí me gusta mucho la vida familiar. Yo quiero a mis hijos, hemos pasado muchos momentos, quiero a mi mujer, pero bueno, he visto tantas cosas diferentes y las respeto todas bueno, que cada uno por su manera de ser, por su personalidad y sus necesidades y sus principios y valores, pues toma sus decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he rechazado muchas cosas a veces porque peligraba la estabilidad familiar y mi idea es intentar llegar lo más lejos posible, si es a la luna, pero con la familia sana y con la familia unida y bueno, siempre y cuando las cosas, que a veces pasan muchas cosas, ¿no? Hay enfermedades, hay muchos cambios emocionales que pueden hacer que las cosas pues se tuerzan, como en todas las familias, pero en ese sentido mi familia me ha acompañado y el valor que le doy a mi pareja es altísimo,
sin el apoyo de ella, que es mi mayor fan, apoyo total, muchas de las decisiones que he tomado a nivel profesional serían muy difíciles de tomar, Ujú, tanto a nivel económico como a nivel de valentía, como a nivel de apoyo, ¿no? Entonces, claro, ese apoyo también mm, me ha hecho el entrenador que soy. Evidentemente, sin ese apoyo familiar de tu entorno, cuando tienes una familia es muy difícil. Tienes que tomar decisiones a lo mejor más drásticas de irte solo, de arriesgar muchísimo y bueno, yo ahí soy consciente de que una de las piedras más pesadas que tengo en mi mochila es la culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpa de poner a mi familia a borde de tantos cambios y tantas adaptaciones diferentes cuando ellos no las eligen. Entonces ellos las toman porque me acompañan en este proceso bueno, que ha tenido que a veces no tienen las necesidades vitales cubiertas, ¿sabes? No es que entrenas al PSG y haces una mudanza para el Milán, ¿sabes? Que tú no haces ni la mudanza, no sabes ni la ropa que metes en la furgoneta, ¿no? Entonces, cuando tienes que llenar una furgoneta de bultos y despedirte de amigos y arrancar a tus hijos de las amistades, de los colegios y meterlos en otro mundo diferente, porque es otro contexto diferente, otras amistades de adultos que surgen, bueno, es otro contexto, otras rutinas, otro barrio. Bueno, eso nos ha enriquecido mucho. A mis hijos seguro que les va a enriquecer muchísimo para el día de mañana, por adaptarse a cambios, tener que enamorar a personas diferentes que no te conocían, que no han visto tu evolución, que no saben de qué punto partes. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas a la larga eh, es lo que hablaste al principio, capacidad de adaptación al contexto. Pues mis hijos yo creo que te traen una nota alta en eso, ¿no? Y bueno, yo ahí sí, mi objetivo es llegar lo más alto posible con la familia sana. ujú. Es que esto que cuando dices, cada vez que sacas esto de los mis hijos llevan 6 cambios de colegio, me duele hasta a mí, ¿sabes? De la forma en la que lo dices, pero yo creo que no soy nadie yo para opinar de esto, pero ese sentimiento de culpa que dices, yo no sé si lo veo tan así, porque al final no se puede vivir todo, ¿no? Y tus hijos igual están viviendo otras experiencias y otras cosas y a lo mejor valoran más cómo sois vosotros como equipo y lo que estáis viviendo. Otra cosa es, no sé cómo vivís el estar preparados para hacer la maleta en cualquier momento, porque a veces se habla como solo del entrenador, pero es que vosotros sois un equipo prácticamente, ¿no? Sí, pero a ver, este sentimiento de culpa es porque hay dolor, ¿no? En la marcha de los sitios, cuando tienes amistades, emociones y que sabes que a lo mejor no vas a volver a ver nunca más, o sí. Nosotros intentamos tener contacto en todas las ciudades donde hemos estado con las amistades que hemos tenido, para que mis hijos no vean que usas a las amistades, ¿no? Que usas a las personas en el sitio en el que estás. Yo creo que eso para mí es algo muy, muy, muy importante en la educación que ellos tienen. Nosotros establecemos amistades al 100%. Tú no puedes decir, no, no me voy a enamorar porque la voy a dejar. No me voy a enamorar porque me va a dejar. No voy a al 100% porque voy a sufrir. Pues claro, al final no disfrutas ni vives al 100% las cosas, ¿no? Y yo creo que es algo que cada vez pasa más, que vamos con el freno de mano a los sitios por miedo a que nos hagan daño, por miedo a yo sufrir, ¿no? Y muchas veces dejas de hacer cosas porque te pasó una sola vez, no quiero que me pase nunca más, pero ¿quién te dice que te va a volver a pasar otra vez? Intenta vivir la vida al 100%, intenta exprimir a las personas con las que estás al 100%, entregarte a ellas, sabiendo que puede pasar que salga bien o que salga mal. Yo también es algo que le digo a los jugadores, vamos a disfrutar de este partido, entregamos al 100% y podemos perderlo y puede doler, pero y si disfrutando al 100% encima ganas, pues imagínate. Entonces, bueno, esa implicación emocional al 100% es algo que quizás los cambios no te posibilitan, pero yo quiero que sí, que ellos lo tengan y que tengan contacto con las personas a las que conocen, no a todas, evidentemente, pero sí que haya un vínculo en todas las ciudades donde hemos estado muy bien, ¿no? Y esos cambios son duros al principio, cada persona es diferente, ¿no? A mi hija le duele más lo que deja que lo que viene, y a mi hijo, bueno, le duele más, no le duele tanto lo que deja, le genera más frustración afrontar lo que viene, ¿no? Pero bueno, eso son personalidades, son enseñanzas y en ese sentido, yo viéndolo en perspectiva, estoy muy contento de todo lo que hemos hecho juntos.
cómo nos hemos adaptado a los sitios, de lo bien que hemos estado en todos sitios donde hemos estado, de lo que nos ha costado cada cambio, porque bueno, hemos sobrevivido con muy buena nota a todos ellos, ¿no? Entonces, ese sentido de culpa quizás es más por el dolor a corto plazo que por el coste a largo plazo, ¿no? Ese dolor emocional de irte de los sitios no es sencillo. Exacto. Claro, yo lo veo más así desde fuera, ¿no? El sentiros orgullosos de lo que realmente habéis conseguido, que fácil no es. Porque claro, dentro de estos sacrificios que hay que hacer, un gran problema es lo que hablábamos antes, ¿no? De esa poca paciencia que a veces también hay en los proyectos hoy en día, ¿no? Que la gente sacrifica muchas cosas por estar en un proyecto, pero a la mínima hacemos un cambio, o las decisiones son muy cortoplacistas. Y me gustaría saber qué opinas al respecto de esto, y ya no tiene que ver contigo o con tu familia, ¿no? Sino en general. Me da la sensación que el baloncesto profesional o el deporte profesional evoluciona a un estadio donde lo más importante es la competición y meter partidos y espectáculo y tal, y da igual pegar cambios durante la temporada como si he roto el 50% de la plantilla o cambio 3 entrenadores y pues luego nos quejamos de que la gente no se implica con los proyectos, pero si incluso alguien que es aficionado desde hace 10 temporadas tiene que investigar a ver quién tenemos en el equipo porque ni lo sé, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ves tú todo eso? Bueno, ahí yo creo que cada club, es lo que te dije ya minutos atrás, cada club es diferente, cada club tiene una historia. El Juventud tiene una historia y una manera de hacer las cosas diferente del Fuenlabrada, por ejemplo, ¿no? Y cada uno, sin juzgar al Juventud ni juzgar al Fuenlabrada, han conseguido estar en la CB, han conseguido generar afición, han conseguido ganar muchos partidos, pero cada club tiene una manera de hacer las cosas por su historia, por su cultura, por sus dirigentes, por las personas que han pasado por ahí. Entonces, todo eso condiciona las tomas de decisiones también, de apostar por un entrenador, apostar por el medio largo plazo, apostar por la cantera. Eh, la capacidad económica que tengan los clubes también influye muchísimo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo en Betis cuando estuve allí 3 años, nosotros teníamos la necesidad de tener que cambiar de jugadores al final de temporada. ¿Por qué? Porque tú apostabas por jugadores que no estaban en España. Porque la fiscalidad del jugador que no viene de España, el primer año es una y si renueva, el segundo año es otra. Se encarece el 40% el salario del jugador. Claro, eso el aficionado, muchos aficionados no lo saben, solamente saben que querían que siguiese ese jugador y no sigue. Y ahora tengo que aprenderme el nombre de otro. Pero esa idiosincrasia yo creo que es importante que el aficionado la conozca a la hora de juzgar y implicarse como aficionado con un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, por eso los equipos de abajo les cuesta tanto renovar jugadores, porque muchos se revalorizan y los que no se revalorizan tanto, ya solamente la fiscalidad te exige el 40% más, ¿no? En el salario de ese jugador. Y cuando los equipos van al límite a nivel presupuestario, pues estos proyectos son muy cambiantes y a lo mejor pues sí que interesa tener al mismo entrenador con diferentes jugadores, si consigue los objetivos, o no, o cambiar de idea, o el entrenador tampoco quiere estar en un sitio donde haya tantos cambios y les dan otras oportunidades. Al final la gente busca también sus oportunidades, ¿no? Y sí que ves que los proyectos a largo plazo están bien, que se consiguen cosas, pero también los cambios son buenos, ¿no? Los cambios generan... Me entró una llamada, perdón. No, no te preocupes. La gente Los, importante le los, pasan estas cosas. los cambios generan movimiento, generan ilusión también. De hecho, aquí en Alicante, pues bueno, el club decide entrando en la novena posición de liga y en plaza de playoff, pues decide hacer un cambio de proyecto, cambiar el entrenador, renovar solo a un jugador. Y bueno, y ahora la gente está muy contenta, ¿no? Con la manera de jugar, con los jugadores que han venido, con el entrenador que está aquí, con meter 4.000 personas en el pabellón, con estar a una victoria del tercero. Bueno, pues los cambios a veces generan ilusión y bueno, y tampoco son tan negativos, ¿no? La urgencia es necesaria, sí, pero que cada club tiene su manera de hacer las cosas y es importante conocerla, esa idiosincrasia yo creo que sí, que es fundamental. 100%. ¿Y crees que, claro, el hecho de esto de que muchas decisiones sean muy cortoplacistas y tal, eh, hace realmente que los entrenadores muchas veces sean muy cagones? Y esto es algo que digo yo, no lo has dicho tú, ¿vale? Pero yo digo que los entrenadores son muy cagones o que a veces toman la decisión más
para no perder el puesto que para desarrollar sus ideas. Y a veces lo que más me jode desde fuera es cuando a alguien que le ha costado mucho llegar a algún sitio y luego decide por miedo y tal, y claro, te gustaría que sí, o sea, si mueres, mueres siendo tú, ¿no? Con lo que tú has querido proponer o no, o es mejor aguantar un día más apretando el culo. Bueno, los grandes estoicos ahí lo tenían claro. O sea, una persona cuando toma las decisiones que toma, en el momento que las toma de la mejor manera posible y de la mejor manera que sabe hacer. Si en ese caso tú eres cobarde, es que eres cobarde. Si en ese caso tú tomas esa decisión, es que tú eres así. Porque en ese momento de alto estrés es cuando se ve cómo eres, ¿no? Bueno, pues a ver, yo te decía que como decían los estoicos, ahí al final, tú cuando tomas esa decisión es que tú eres así. No, es que he sido cobarde, es que sí, pero no es porque tú quieras, porque quieres mantener tu puesto, porque tu forma de ser, tu personalidad te hacen tomar esa decisión para mantener tu puesto. Entonces, yo creo que ahí influye mucho la capacidad del entrenador y de la persona para ser firme, ¿no? En muchas de las ideas que él tiene. Tener una idea, tener un camino, con cambios inteligentes en ese camino, pero si al final no vas a estar en los sitios temporalmente. Y yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Yo amaba mucho estar en Coruña, era el club de mi vida, ya estábamos ahí 7 años. Bueno, pues cambió la dirección, cambió la presidencia y al final pierdes feeling y tienes que salir y tienes que dar cambios. Y en ese momento pensaba que era el fin. Y a partir de ahí me fui a Estados Unidos, hice un montón de cosas como entrenador. A lo mejor si me hubiese quedado allí, pues era el mito de la caverna, ¿no? Que pensaba que las cosas solo eran como sucedían en La Coruña, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa en muchos sitios a los que vas, ¿no? Que hay personas, grandes profesionales en los staff que nunca han salido de los clubes de su ciudad y a veces es necesario, o no, pero enriquece muchísimo salir fuera, convencer a otras personas, tener otros presidentes, otros entrenadores, otra manera de hacer las cosas, otros horarios, otra exigencia. Eso te enriquece muchísimo como entrenador, pero claro, también hay que tener una maleta, hay que comprar una maleta. Si no tienes maleta, es complicado, ¿no? Tomar esas decisiones de salir de esa pequeña zona de confort que es tu ciudad, tu club de toda la vida y bueno, a veces esos cambios son obligados y otros no. Hay personas que los toman con decisión y con convicción, ¿no? Porque creen que va a ir mejor. Entonces, en ese sentido sí que pienso de esta forma. Genial. Y por terminar, me gustaría comentarte un poco algunas situaciones más prácticas, porque a todo el mundo le gustan las ideas de Antonio y tal, pero poca gente tiene la oportunidad de ver a Antonio cocinando, ¿no? Entonces, a ti, por ejemplo, si te dan un proyecto nuevo, el proyecto este de Alicante, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero que es intentar sacar mayor cantidad de información de las personas con las que voy a estar, de los jugadores que van a seguir, de los directivos, de todo el personal que va a estar en el día a día cerca de mí, desde el que abra el pabellón al que va a limpiar la pista, al ayudante del fisio, al amigo del presidente. Intento conocer todo el contexto, todo, hasta límites insospechados. Me encanta. Me Entonces, encanta, me encanta, me encanta esta respuesta. Intento saber cómo es el baloncesto de la ciudad, cuáles son los plus que hay, qué historia tiene a nivel de básquet la ciudad, cuáles son los entrenadores que de verdad son importantes para la ciudad, qué entrenadores hubo en este club, cómo, cómo han vivido la etapa CB, cuáles eran los dirigentes, dónde están esas personas. Bueno, porque todo esto va a marcar cómo valoran nuestro trabajo a partir de ahí, ¿no? Como qué niveles de evaluación tienen en función de lo que les ha pasado aquí. Y eso condiciona al entrenador, por supuesto. Pero lo que más condiciona al entrenador es la manera de jugar, cómo transmite las cosas, qué idea vas a intentar imponer, incluso radicalizar cosas que tú crees que son líneas rojas que se deben de hacer. Y ser firme, ¿no? Si tú crees que tienes líneas rojas en el contexto al que vas, una vez estudiado todo esto, el nivel de los jugadores, el nivel de la liga, qué necesidades tiene, a qué necesidades podemos llegar con el dinero que tenemos para tener un equipo solvente para la liga en función de los objetivos que tenga el club. Yo creo que todo eso es una toma de decisión que lleva tiempo, pero que va a marcar mucho,
cómo se hacen las cosas a partir de ahí, ¿no? Yo he llegado, por ejemplo, a Alicante y el staff era el mismo que estaba. Solo seguía un jugador. El director deportivo que me ficha se va, llega otro director deportivo con el que trabajé. Bueno, todo ese tipo de cambios son, son, son los que son, tienes que adaptarte a ellos y buscar a partir de ahí la manera de cómo vas a hacer las cosas y qué decisiones vas a tomar. Bueno, y ahí hemos tenido mucha velocidad. Yo, por ejemplo, con el director deportivo Asier, pues tengo muy buena conexión porque hemos trabajado en Araberri, en una estación límite, crítica, de hacer un equipo en 10 días, con el presupuesto más bajo de la liga, y lo hicimos bien, por encima de objetivos, y peleamos y sabemos los dos por dónde hemos pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, él sabe el baloncesto que me gusta, pero independientemente del baloncesto que me gusta, de cómo me gusta a mí hacer las cosas, de cómo me gusta que sea el jugador, a nivel personal también. Y ahí yo creo que hemos acertado muy bien. Hemos intentado hacer un equipo de buenas personas, de gente que ame el juego, que venga con ambición, con hambre por su momento. Porque hemos podido elegir. Muchas veces llegas a sitios en donde ya siguen 8 jugadores, el capitán es el veterano, y tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte para sacar de ese grupo lo mejor. No estar cada día en queja, en excusa, en negatividad, en crítica, en yo no tenía que estar aquí, ¿por qué hace esto así? Todo ese tipo de mensaje y lenguaje interno que te va debilitando día a día, que te hace perder energía como entrenador. Yo intento evitarlo, intento vacunarme contra él, intento prepararme para ser positivo, para ser proactivo, para cuando tengo un pensamiento negativo, pues saber por qué viene ese pensamiento, rodearme de gente no tóxica. Pues, bueno, todo esto me ayuda y me promociona personalmente a nivel de entrenar, ¿no? Entonces, bueno, las decisiones son estas, ver el contexto al que vas, estudiarlo en profundidad, la historia que tiene, el presente en el que estás, a dónde quiere ir ese contexto contigo, porque tú vas a ser el que lleve el tren, ¿no? Y cuánto carbón va a necesitar la chimenea la máquina de vapor, y a partir de ahí tener una idea de lo que quieres hacer, transmitírsela a los jugadores, que es lo más difícil. Vamos a jugar así, de esta manera, por esto, venderla muy bien, y venderla, parece que suena negativo, pero es que al final nosotros tenemos que convencer, ¿no? Yo a veces le digo al jugador, esto lo vas a hacer convencido u obligado. Prefiero que sea convencido, pero es que si no lo vas a hacer obligado, que pasa muchas veces, ¿no? Pasa muchas veces. Entonces, bueno, ahí obligado, para mí tiene más coste, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que buscar consecuencias negativas, eliminar conductas negativas que no te gustan, buscar recursos para que aparezcan las positivas, uh, consecuencias positivas a pequeños cambios. Tiene más coste para mí, obligar al jugador que convencerlo. Convencerlo tienes que tener las ideas muy claras y transmitirlas con pasión. Si esto lo haces así, es lo más difícil, ¿eh? Tener todo muy claro es lo más difícil. Pero las cosas fluyen muchísimo mejor, ¿no? Y luego entender al jugador, qué objetivos tiene, por qué viene aquí, conversar con el jugador. Yo he estado con jugadores que no les gusta, con entrenadores que no les gusta hablar con los jugadores. Para mí es necesario. Mi manera de entrenar pasa por conocer al jugador, para sacar lo mejor de él. Pasa por conocerlo, y eso pasa por conversar, por preguntar, por entender, por exigir, por generar confianza, por ser coherente con él. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es el camino para sacar el máximo potencial de las personas con las que trabajas. Todo lo demás va a depender de los resultados, va a depender de que vaya bien o que vaya mal, ese nivel de confianza, ese nivel de convencimiento. Y yo no me quiero exponer a los resultados con la gente con la que trabajo. Yo no quiero perder um, potestad ni liderazgo porque el equipo pierda 2 partidos. Ellos tienen que ver que tienen un buen entrenador que les va a defender, que les va a ayudar a mejorar, que va a mantener la pasión, que va a saber gestionar esos momentos críticos, porque eso es lo que me va a permitir darle un giro a la situación negativa que nos podamos encontrar. Si no, la gente deja de remar, tú te empiezas a quejar, quieres hacer cambios, expones al club a hacer 3, 4 fichajes y echar a 4 jugadores con el coste económico que tiene eso. Son situaciones límite que a veces se toman premeditadamente, y que yo estoy, bueno, en mi libro sé que alguna vez tengo que tomar, ¿no? Si llego a situaciones límite donde he hecho tantas cosas que no he podido dar un giro a la situación, pues sí, hay que tomar decisiones límite y drásticas muchas veces para darle un giro al contexto. Uh-huh. Y como primer entrenador y capitán del barco, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre
rendir, ganar, competir y desarrollar a los jugadores. Porque es algo que queda muy bonito, pero no puedes poner el volumen a tope de todo el rato. Yo al principio cuando entrenaba, la gente me puso en el estante de que me gustaba formar jugadores, ¿no? De que, de formar jugadores por encima de competir. Bueno, a veces escuchas cosas y te tienes que, bueno, haces así con las cejas, ¿no? Porque, porque bueno, entonces, claro, tienes que ahora que convencer que esto es baloncesto de ganar y yo lo sé perfectamente. Yo quiero ganar todos los días, ganar el entrenamiento, ganar al siguiente rival, ser el mejor entrenador posible, ser el mejor entrenador que ha pasado por Alicante. Esa ambición la tengo como entrenador, evidentemente. Es un baloncesto competitivo. Y el baloncesto competitivo es ser mejor que el que está enfrente. Pero eso pasa por hacer bien las cosas y tener una exigencia alta en tu día a día. No sé si alta, si exigencia idónea al grupo en el que estás, pero ese nivel de competencia, de exigencia en temas de esfuerzo, en temas de atención, en temas de complicidad, en temas de comunicación, vamos, eso tiene que ser una línea roja para un entrenador que esté en el alto rendimiento. Entonces, yo tengo mis líneas rojas con el equipo, donde si son líneas rojas, el equipo las tiene que saber, porque es todos los días, hay una línea amarilla donde tú no puedes aparcar. No vale que no, los lunes sí, los martes no y los viernes depende. No, no. La línea amarilla va a estar ahí. Si tú aparcas en línea amarilla, sabes que te expones a una multa, te expones a un coste negativo si tú aparcas en línea amarilla. Pues lo mismo los entrenadores. Si para ti estar en línea de pase, en el poste bajo, es una línea roja, tú tienes que exigir que eso se produzca todos los días. Pero claro, tú tienes que tener claro cómo es tu baloncesto, qué baloncesto, con tu baloncesto, qué baloncesto vas a poder hacer con los jugadores que tienes y a partir de ahí esas líneas rojas llevarlas al máximo nivel de expresión hasta radicalizarlas. Porque es tu idea y tu idea no se compra, no se vende, es la que te va a hacer ganar, es la que va a hacer ganar a los jugadores, es la que va a hacer ganarles más dinero, tener otra exposición el año que viene, que el club consiga sus objetivos. Entonces, ganar es prioritario, baloncesto competitivo, ya no es formativo. Si en ese proceso tú tienes un jugador como Adrián Rodríguez, que tiene 20 años, y puede mejorar, porque tiene esa ambición por mejorar, adelante. Yo quiero jugadores que quieran mejorar, que puedan mejorar y que tengan esa ambición por mejorar. Adrián Rodríguez tiene un margen de mejorar. Digo Adrián Rodríguez, por no decir Richard Balling, Costas Costadimos, tenemos un equipo de jugadores jóvenes increíbles, ¿no? Pero Brady Kieran en su momento, Simon Birgander cuando lo fiché con 16 años a Clavijo, que jugaba de central a fútbol en Suecia. Son jugadores que vienen a mejorar, pero en ese proceso de mejorar hay que ganar partidos todos los fines de semana. Entonces, esa prioridad es absoluta, porque de salario, de que la gente se enganche a los partidos, de que haya más patrocinadores, de que el equipo consiga sus objetivos, evidentemente, ¿no? Pero a mí me gusta esas dos vertientes, que sean objetivos transversales. Y para eso, claro, hay que tener enchufado no solo a los jugadores, hay que tener enchufado al staff, al nutricionista, al preparador físico, hay que tener enchufada a mucha gente y motivada en ese proceso de mejora continua, pero sin olvidar que esto es baloncesto de ganar. Perfectamente explicado, yo creo. Y te voy a hacer dos muy rápidas para terminar. La primera es, ¿cómo en tu equipo, cómo gestionas un mal momento? Ya sea puntual o a corto plazo o a largo plazo. O sea, no sé si lo gestionas de la misma manera. Un bache tonto, un partido tonto o una racha mala un poco más larga. ¿Cómo lo gestionarías eso? Yo, hay, si es una línea roja que se sobrepasa y constantemente algo pasa. Algo está pasando cuando dejamos de hacer las cosas que para nosotros son muy, muy importantes. Muchas veces ahí tienes la solución, ¿no? Esto no lo estamos haciendo como tenemos que hacerlo y si de verdad lo hacemos, si de verdad tenemos un buen balance defensivo, si de verdad bloqueamos bien el rebote, si de verdad tenemos un buen porcentaje de punto por posesión, si de verdad estamos siempre en línea de pase, las cosas que nos están pasando no pasan, ¿no? Entonces yo siempre me intento refugiar cuando van las cosas mal en baloncesto, ¿no? Prefiero centrarme en cómo voy a entrenar esta tarde, cómo voy a hablarle al equipo, que en cosas etéreas, ¿no? No, es que le dijo no sé qué al otro, el otro dejó de cobrar. Bueno, hay cosas así que están fuera de mi, de mi rango de acción, ¿no?
me intento centrar como entrenador en lo que está en mi rango de acción. Y ahí me refugio mucho en mi líneas rojas, a nivel de juego sobre todo. A nivel de problemas emocionales, problemas de momentos de jugadores, es diferente. Yo creo que ahí sí que intento llegar al jugador, conocerlo bien, que no me sorprendan situaciones que pasan, porque hay muchas veces jugadores que te sorprenden. No me digas, ¿ha pasado esto? Hombre, es que yo no puedo entender que, y me han pasado muchas veces, que entre compañeros o de staff a jugadores, que un jugador fallece un familiar y el equipo no lo sabe. Bueno, son situaciones que a mí me sorprenden, ¿no? Cuando te estás jugando lo que nos estamos jugando, cuando compartes viaje, compartes emociones, compartes una pasión y compartes unos objetivos, que no sepas realmente por dónde está pasando cada una de las personas con las que convives. A mí me cuesta entenderlo. Yo soy una persona que intento estar al tanto de cómo están todos, ¿no? De cuál es su situación, de si tienen familia, si no tienen familia, de cómo están sus hijos, de qué ha pasado en Islandia con el volcán, de cómo está John Axel Gudmundsson de preocupado porque su familia tiene que mudarse a otro pueblo. Todo ese tipo de cosas influyen en el rendimiento del jugador. Entonces, estos tipos de problemas que quizás son más personales, intento llevarlos con cautela y mucha discreción, pero que sepan que hay un entrenador que no solamente intenta optimizar su juego, sino que intenta estar preocupado a nivel personal de cómo van las cosas, ¿no? A pesar de que luego intento que ellos sepan que el Antonio entrenador uh, está dentro del Antonio persona. Pero muchas de mis decisiones en el juego, pues porque tengo una profesión que es de la de entrenador y te voy a cambiar si no estás en línea de pase, pero el Antonio persona va a estar siempre para ti si tienes algún problema y hay que intentar ayudarte, ¿no? Entonces hay decisiones donde me intento resolver yo solo y hay otras donde sí que comparto y quiero conocer cómo lo ven otras personas de mi staff, ayudantes, el preparador físico, el fisioterapeuta, el director deportivo. Intento escuchar a todo el mundo para intentar encontrar la mejor solución. Momentos de partido, intento prevenirlos la mayoría de ellos. Peleas entre jugadores, discusiones. Intento ya tener el role-playing hecho para saber qué decir, cómo actuar y que no haya situaciones que te sorprendan y que generen ya a partir de ahí un cambio de ruta y una adaptación todavía mucho más peligrosa y a veces equivocada, ¿no? Porque no estabas preparado a que pudiese pasar esto. Entonces esas decisiones a corto plazo intento que la emoción no me condicione, sino que, bueno, saber que esto podría haber pasado, que puede pasar algún día y tener ya la decisión prácticamente de lo que va, de cómo voy a actuar. Pero las que son así a medio largo plazo tienes que analizar que algo está pasando, ¿no? Cuando hay líneas rojas que no se están sobrepasando, algo estás haciendo mal. Tu nivel de exigencia ha bajado, la idea no ha perdido fuerza y hay la manera de comunicar, la manera de entrenar, las lesiones, bueno, analizar desde todos los aspectos cuál puede ser el problema, pero cuando no hay la solución me refugio mucho en baloncesto. El baloncesto siempre me ha ayudado a recuperar jugadores, a recuperar ideas de juego, a recuperar un jugador que tiene una mala racha, bueno, a veces llevar la táctica, dirección de partido y que ese jugador se sienta más importante sin que él lo sepa, me ayuda a recuperar muchos jugadores, ¿no? Entonces el baloncesto me ha ayudado mucho a resolver aspectos de bloqueo en juego, de situaciones emocionales de desconfianza. Desde el juego yo creo que llegas a resolver muchos problemas porque es lo que condiciona al jugador. Cómo juega, cómo lo pasa cuando juega, cuánto tiempo juega, con quién juega, cómo de importante se siente cuando juega. Yo creo que todo eso influye mucho en esta profesión, ¿no? Que es la que de verdad es el protagonista. El jugador es el protagonista y nosotros los entrenadores intentamos ayudarles en ese proceso de ser el protagonista para intentar ganar partidos y poder seguir en este mundo. Ujú. Genial, me ha encantado. Y la última, al revés, ¿cómo gestionas una buena racha? Esta puede ser breve, pero claro, aquí hay de todo. Aquí hay sentido común, aquí hay, joder, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, vamos a intentar disfrutarlo. Y luego también hay mucho aguafiestas de, bueno, pero que a ver si nos vamos a relajar y entonces tal, y a veces es como, vamos a cortar ya el suflé, no hay que pasárselo tan bien, que ¿tú cómo lo ves todo eso? Yo, yo quiero que el equipo cuando gane lo celebre bien.
¿sabes? Porque es toda la semana preparando un partido, preparando al equipo y la importancia de ganar, sea donde sea, contra el rival que sea, hay que celebrarlo. Pero no hay que quedarse en la complacencia de haber ganado el partido, ¿no? Para mí el equipo siempre, yo me acuerdo de una cena que tuve Ricard Casas, Pesic y yo, imagínate. Eh, y tuve la suerte porque Ricard Casas era el ayudante de Pesic en Barcelona y fui a verlos a entrenar y tuve la suerte de poder compartir tiempo con ellos. Eh, Esos entrenadores de pelo blanco, los sabios, ¿no? Que ya llevan tantas batallas, y tantas derrotas, tantos campeonatos, tantos jugadores diferentes han pasado por sus vestuarios que, bueno. Y decía Pesis, para mí el equipo siempre va a estar enfermo. Y esa frase me quedó, esa frase es que es así, siempre puede jugar mejor el equipo, puede tener un catarro, puede tener un tumor y el equipo siempre está enfermo, el equipo siempre lo puede hacer mejor, aunque ganes partidos, el equipo, y tiene razón, hemos ganado el partido pero hemos defendido mal el bloque directo, hemos ganado el partido pero podemos pasar el balón mejor, hemos ganado el partido pero hemos permitido 10 canastas de 1 contra 1. Entonces, yo creo que refugiarte en el juego, refugiarte en el rendimiento, refugiarte en esas líneas rojas que te protegen ante las derrotas y las victorias, ¿no? Y me gusta mucho objetivar las derrotas y las victorias. Me gusta mucho que los jugadores tengan objetivos individuales, me gusta mucho que defensivos, ofensivos, actitudinales, porque eso les permite objetivar mucho su rendimiento. Porque cuando aparecen las derrotas o las victorias hay mucha subjetividad, ¿no? Yo he jugado bien, a mí no me pone, a mí no me pasan, es que claro, no confía en los pivos, es que no entran balones interiores, es que tiramos demasiado de tres. Entonces, es toda esta subjetividad que aparece desde la emoción y desde la inseguridad, la tienes que prevenir como entrenador. Esta prevención a mí me la dan, pues eso, hablar de objetivos individuales, objetivos colectivos, hacia dónde vamos, hacia dónde va cada jugador, porque eso me permite primero tener un canal de comunicación permanente con el jugador, que hablo de sus objetivos constantemente, o de regularlos, o de si ya los ha alcanzado poner otros, o si no los está alcanzando, cómo podemos hacer para que los alcance. Les ajusta mucho en su rol y luego me permite objetivar mucho las victorias y las derrotas con ellos, ¿no? Entonces, eh, no digo, es un método, es mi método, a mí que de eso no hemos hablado, pero el método de cada entrenador eh, es individual y auténtico. No, no, si tú te pones a tener el mismo método que ahí, no, yo quiero tener el método dobrado, te equivocarás. Tú tienes que intentar coger cosas de los grandes entrenadores, escuchar, pero tú tienes que, por tu formación, tus experiencias, llegar a tu método personal. Y yo creo que eso es la asignatura de cada entrenador. Y la mía es intentar mejorar mi método y mi metodología con el equipo cada semana a la hora de hablarles, con tareas, con ejercicios, con propuestas ofensivas, con adaptaciones a lo que proponga el rival, con el crecimiento a largo plazo del equipo, a cómo vamos a llegar en el mes de mayo, bueno, ese tipo de cosas que... Súper interesante. Pues Antonio, yo estaría aquí más horas, pero bueno, en algún punto tengo que poner el punto y final o punto y seguido. Ya veremos si esto lo retomamos en algún otro formato, pero agradecerte muchísimo la charla y todas las ideas y todas las reflexiones que has compartido. Y, y nada, espero que hayas estado a gusto y esto lo puedes despedir tú como quieras, que me gusta que siempre lo cerréis vosotros. Bueno, pues yo he estado, no sé cuánto tiempo hemos estado, no sé si hora y media, hora y cuarto, no sé. Yo he estado muy cómodo. A mí ya ves que me gusta mucho hablar de baloncesto, hablar de esta profesión, de esta pasión, y a nivel personal, a nivel multidisciplinar. Es algo que me gusta, me encanta, me gusta compartir, compartir mis experiencias y escuchar a otras personas que han pasado por lo mismo que yo, o está pasando, o va a pasar, o ya ha pasado, y bueno, y esto yo creo que es lo que nos enriquece, ¿no? Ser generosos a la hora de compartir, como decían los givers, takers y matchers, ¿no? A mí me gusta mucho más la opción del giver, a pesar de que, bueno, te lleves decepciones en muchos momentos, pero a medio y largo plazo yo creo que poder dar y regalar al final es un beneficio, es un win and win para las dos partes, ¿no? Pues nada, te lo agradezco y ahora estaba reflexionando en la charla así mientras te despedías y veía esta imagen tuya con la grada vacía detrás. No sé si esa es la imagen final del entrenador, ¿no? De la soledad de yo solo aquí en el pabellón con todas Pues, mis ideas y a ver si
esta tarde o mañana o en el próximo entreno o partido tengo la oportunidad de otra vez ponerlo en práctica y seguir persiguiendo mis sueños. Sí, pues es curiosa, la verdad. He salido aquí por casualidad, porque estaba con los ayudantes que estaban trabajando y venía de la oficina del director deportivo y dije, bueno, mira, para no molestarlos me voy a poner aquí, que estoy solo en la pista y hay wifi. Y bueno, yo aquí estoy bien, aquí estoy cómodo en este espacio, sí, señor. Y Muy nada, bien. te agradezco mucho que hayas contado conmigo y te felicito bueno, por tu newsletter, por tus inquietudes, por la manera en que estás intentando transmitir contenido y conocimiento y bueno, eh, estamos en contacto seguro, permanente. Pues nada, seguiremos buscando locos con inquietudes que también quieran compartirlas. Muchas gracias, Antonio. Adiós a todos, hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado lo que ha dicho Antonio. Antonio es un sabio. Entonces ahí Antonio ha dicho que la newsletter está muy guay, entonces ya te tienes que apuntar si no estás apuntada. Ahí compartimos un montón de cosas, contenidos premium, te informamos de las novedades antes que ningún otro sitio y también van saliendo todas estas reflexiones que Antonio decía y que comparto ahí a menudo. Nada más, tienes toda la información en la descripción y nos vemos en el siguiente.